Señor, Mi grabación. por acá me están diciendo por el chat. Tercer militarismo, claro, pues el tercer militarismo, ¿no? 30-39, ¿no? 30-39, o sea, justo encaja, ¿no? Oncenio, 19-30. Tercer militarismo, 30-39, ¿no? Así que aquí en el Perú estabas en esos años, en esas etapas, ¿no? Oncenio, tercer militarismo. En Europa lo llaman el periodo entre guerras, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra. Bueno, ¿qué pasó en esa época? A ver, acá dice Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, surge como la primera potencia industrial del mundo. Bueno, y pues Alemania fue, pues, ¿no? Fue derrotada, su economía quedó colapsada, ¿ya? Francia, Inglaterra, también estaban afectados, ¿no? Por la Primera Guerra Mundial. Entonces, la que surge como potencia industrial va a ser, pues, Estados Unidos, ¿no? Bueno, Estados Unidos libró dos guerras mundiales, ¿no? Pero ninguna se libró en su país, ¿no? Sí, pues. O sea, Estados Unidos intervino en las dos guerras mundiales, pero ninguna se desarrolló en Estados Unidos, ¿no? Ninguna se desarrolló en Estados Unidos, ninguna, ¿no? ¿Ya? Pero la verdad es que Estados Unidos nunca ha tenido guerras en su territorio, ¿eh? Sí, pues, en su territorio, nada, ¿sí o no? Nada, ¿no? Nunca. Entonces no ha sufrido destrozos Estados Unidos. Bueno, los musulmanes nomás, pues, los musulmanes que les volaron su torre gemela, su pentágono, etcétera, ¿no? Pero después, nada. Entonces, su economía está intacta, ¿no? Está Todo bien intacta. en Y casa. entonces, Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, se convierte en la potencia económica mundial, ¿no? Su industria domina el mundo. Estados Unidos gana muchísimo dinero y se convierte en la prestamista del mundo, bueno, en la prestamista del mundo, ¿no? O sea, todo el mundo, ¿a quién va a recurrir? A los ¿Tú no Estados quieres vivir Unidos, solo? ¿no? Y tú sabes que los que son capitalistas, ¿no? Ellos la plata la tienen que mover, ¿sí o no? La plata la tienen que mover para que genere ganancia. Ese es capital, ¿no? Capital. Capital es un bien que te genera ganancia. Ese es capital, ¿no? Es un bien que te genera ganancia, ¿no? Si tú tienes tu carro estacionado en tu puerta y no hace nada, eso no es capital. Si ese carro tú lo haces trabajar, lo alquilas, por ejemplo, te genera ganancia, eso es ¿Qué capital, está ahí? ¿Qué ¿no? estás haciendo? ¿Para Entonces, qué? ese es el capital. Es un bien que te genera Ah, ya. ganancia. Entonces, ellos necesitan mover la plata, el capital, ¿no? Entonces, por eso se vuelven prestamistas del mundo. Pues claro que te prestan, pero cobrándote Te intereses, estás ¿no? mintiendo ya, ¿no? Y todo el mundo recurría a ellos, pues, ¿no? Todo el mundo. Como te habrán enseñado, pues, seguramente en HP, acá en el Perú, ¿en qué gobierno nos volvimos dependientes de los Estados Unidos? ¿Mm? El gobierno de Leguía. En el gobierno de Leguía, Leguía. Leguía. Senio, ¿no? Sí, pues, pero Leguía pidió prestado sobre todo para hacer obras, ¿no? Sí, pues para hacer obras, ¿no? Bueno, hubiese sido que pida prestado, bueno, hubiese sido, ¿no? Que pida prestado para modernizar, Ah, ya. Al para profesor solamente se le da industrializar, opción de ¿no? Sí, compartir pues pantalla para y nosotros industrializar, pero grabamos más lo ahí, ¿no? gastó en obras, ¿no? Por ejemplo, modernizar Lima, ¿no? Claro, para que quede bonito está bien, ¿sí o no? Para que quede bonito está bien, ¿no? Pero no en obras productivas, ¿no? Entonces, Leguía endeudó al Perú, ¿sí o no? En la época, en su gobierno al oncenio. Bueno, igual que el Perú, muchos países recurrían a los Estados Unidos, ¿no? Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, ¿no? Alemania, pues, Alemania. Estados Unidos le da muchos préstamos a Alemania, ¿ya? Para que salga de su crisis. Claro que tampoco no le presta de buena gente, ¿no? Sí, pues, no le presta de buena gente. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, Francia e Inglaterra le deben mucha plata a Estados Unidos, ¿no? Ya, pero esos países están en ruinas por la guerra. Si están en ruinas no me pueden pagar, ¿no? Ahora, Alemania le tiene que pagar indemnización a Inglaterra y Francia, pero Alemania está arruinada, entonces tampoco les puede pagar. Y entonces lo que va a hacer Estados Unidos es darle ayuda económica a Alemania, ¿no? Ayuda económica a Alemania. El plan Young, plan Downs, plan de ayuda económica a Alemania para que Alemania se recupere económicamente, ¿no?
Claro, pero para que Alemania se recupere económicamente, para que así Alemania le pague a Inglaterra y Francia y se recuperen económicamente y ellos le puedan pagar a Estados Unidos, ¿no? Así es, bueno. Y además, cuando esas economías se empiecen a recuperar, podrán adquirir más productos, ¿no? Industrializados de Estados Unidos, ¿no? Así que todo tiene un interés, nada es de buena gente, ¿ya? Así que muchas economías dependían pues, de los Estados Unidos. Así que Estados Unidos vivía lo que se conoce como los felices años 20, ¿no? Los felices años 20. El boom económico, la prosperidad económica. Pero en el año 29 va a venir los problemas, ¿no? Bueno, en esa época Estados Unidos aplicó un capitalismo súper liberal, recontra liberal, ¿no? Es un capitalismo donde el Estado no se debe meter. El Estado no se tiene que meter en la economía. La economía funciona sola. Ley del mercado, ley de la oferta y la demanda. ¿Está claro? Así que el Estado no se mete. ¿Está claro? Es un capitalismo recontra liberal. Y entonces, bueno, va a suceder que se va a hacer mucho negocio con las acciones, Bueno, generalmente los que compran acciones son los que saben, ¿no? Los que saben, ¿no? Empresarios, ¿no? Financistas. Ellos compran, la gente común generalmente no compra acciones, ¿no? La gente común, porque como no conoce mucho el mecanismo, ¿sí o no? Pero, ¿qué sucede? Bueno, que entonces allá en Estados Unidos convencieron a la gente de que compre acciones. Como Estados Unidos estaba en crecimiento, crecimiento y crecimiento constante, entonces las acciones suben, ¿no? Sí, pues como hay un crecimiento económico constante, las acciones suben y suben y suben. Una acción que tú compras hoy a 100 soles, a lo mejor de acá a un mes está a 200 soles y ganas plata rápido, ¿sí o no? Comprando acciones, ¿no? Si es, invierto 1000 soles en acciones, al otro mes tengo 2000, ¿no? Entonces, porque es una época de crecimiento. Y entonces convencieron a gente así común a invertir en acciones, ¿no? Bueno, y al comienzo la gente vio que rendía, ¿no? Daba ganancias, pues, ¿no? Daba ganancias, ¿no? Y todo el mundo empezó a invertir en acciones. Compraban acciones y acciones. La gente pedía préstamos a los bancos. Y los bancos te prestaban, ¿no? Para que compres acciones. Y entonces hubo una compra así masiva de acciones. Una compra masiva de acciones, ¿no? Involucraron a la gente así común de negocio, ¿no? Comprar acciones. Pero todo eso al final, ¿qué crea? Una burbuja bursátil, ¿no? Una burbuja bursátil, ¿no? Empresas que empezaron a adquirir un enorme valor, pero solo en papel, nada más, solo en papel, no en la realidad, solo en papel, nada más. Una empresa que a lo mejor en la vida real, su valor real puede costar $1.000.000, su valor real, ¿no? Pero en papeles, en acciones, puede costar como 100 millones, ¿no? Pues es un precio irreal, ¿no? Un precio irreal. Y entonces así se creó una burbuja bursátil. Pero las burbujas al final revientan, ¿no? Había gente que ya empezaba ¿no? A poner la alerta, ¿no? La alerta, ¿no? Sobre esta compra masiva de acciones, ¿no? Que esto en cualquier momento podría estallar. El gobierno no se metía porque el gobierno confiaba en el mercado, ¿no? Sí, pues había gobiernos republicanos, conservadores, ultraliberales, ¿no? Que confiaban ciegamente en el mercado, fe ciega en el mercado. El mercado va a regular todo, el mercado lo controla. El mercado soluciona el problema, o sea, todo lo soluciona el mercado. El Estado no se mete, ¿no? Gobiernos republicanos conservadores, ultraliberales económicamente. Y entonces el Estado no tomaba medidas, pues, ¿no? A pesar de las alertas. Bueno, hasta que al final la burbuja estalló, pues sí o no, la burbuja estalló, ¿no? La burbuja explotó, ¿ya? Y llegó un momento en que ya las acciones comenzaron a bajar de precio, ¿no? Bajar de precio, porque su alza era un alza artificial, no era real. Empezaron a bajar de precio, ¿no? A bajar de precio, ¿ya? Y cuando empezaron a bajar de precio, entonces ya la gente, sobre todo los que saben, ¿no? De esto, empezaron a vender sus acciones, ¿no? Antes que siga bajando más, porque ya sabían lo que se venía,
Y eso hacía que las acciones sigan bajando, ¿no? Y entonces toda la gente común, gente que había comprado un montón de acciones, gente que se había endeudado con los bancos para comprar acciones, al ver que las acciones empiezan a bajar, entonces quisieron deshacerse de las acciones para que ya, ¿no? Para evitar perder más plata, ¿no? Porque seguía bajando, ¿no? Y entonces todo el mundo se esperó por vender acciones, ¿no? Y llegó un momento en que ya nadie quería comprar acciones, pues, nadie. Y cuando ya nadie quiere comprar, esas acciones no valen, ¿sí o no? No valen. O sea, el papel que tú tienes no vale, porque nadie lo quiere comprar, ¿sí o no? Nadie lo quiere comprar, ¿no? Así es, pues, y eso va a llevar, pues, ¿no? A este colapso económico, ¿no? Bueno, aparte de eso, que muchas empresas norteamericanas, eh, emocionadas con el auge económico, empezaron a producir en forma masiva, ¿no? Se endeudaba con los bancos, ¿no? Para producir. Pero llegó un momento en que el mercado ya no era tan grande, ¿no? Europa empezó a recuperarse. Y como Europa empezó a recuperarse, su industria empezó a recuperarse también, ¿no? Entonces ya había menos demandas de productos norteamericanos. Además, como en Estados Unidos le querían cobrar o les cobraban altos impuestos a los productos que venían de afuera, entonces los países europeos dirán, allá, pero si tú me cobras altos impuestos, yo también te cobro altos impuestos, pues, ¿no? Entonces les subieron los impuestos a esos productos norteamericanos, ¿ya? Entonces como que se les cerró un poco el mercado europeo a los norteamericanos. Bueno, y aparte en Estados Unidos, el mercado estaba saturado, ¿no? Estaba saturado, mucha producción. Y entonces, al final, todo eso que produjeron no tenía mercado, ¿no? No tenía compradores, estaban llenos de productos. Y al no poder venderlo, estas empresas, pues, no podían, ¿no? No podían pagarle al banco los préstamos que les habían hecho, ¿no? Sí. Al final eso también va a llevar al colapso del sistema bancario, pues, ¿no? Así es, la sobreproducción industrial. Fueron dos factores importantes, ¿no? La especulación financiera, la burbuja bursátil, la compra masiva de acciones, ¿no? Haciendo que empresas tengan valores astronómicos, pero en papel nomás, solo en papel, no en la vida real. Al final la burbuja reventó y esas acciones comenzaron a caerse, ¿no? Creó desesperación y la gente común, que había invertido su plata, préstamos, todo, comprando acciones, ¿no? Vieron que todo eso perdía valor, ¿ya? Y aparte de la sobreproducción industrial, pues empresas que se emocionaron y empezaron a producir en forma masiva, adquiriendo grandes préstamos con los bancos. Al final, como que el mercado europeo se les cerró, ¿no? Y el mercado norteamericano estaba saturado, pues, de producto, ¿no? Entonces, no encontraban compradores, ¿no? Y entonces no podían pagarle a los bancos los préstamos, ¿no? Y esto afectará, pues, también el sistema bancario, porque estas personas que se habían endeudado con los bancos para comprar acciones, al final tampoco pudieron pagarles, ¿no? Y entonces eso va a provocar una quiebra masiva de bancos, ¿no? Y de empresas, ¿ya? Muy bien, dice acá, ¿cuándo empezó esto? El 24 de octubre, ¿no? Del año 29. Ese fue el jueves negro, ¿no? Bueno, hubo jueves negro y martes negro, ¿no? Jueves negro y martes negro. Empezó un jueves, cuando las acciones empezaron a desplomarse. Bueno, grandes inversionistas y banqueros trataron de parar esto, inyectaron dinero en la bolsa para comprar acciones, ¿no? Para aguantar un poquito, pero al final lo que hicieron no sirvió para nada, ¿no? Y siguió cayendo la bolsa de valores. Ya después viene ya el martes negro, ¿no? El martes negro, donde ya las acciones se desplomaron totalmente, ¿no? Ya prácticamente acciones que no tenían ningún valor. Empresas que antes costaban millones, de pronto ya no cuestan nada, ¿sí o no? Sus acciones no valen nada, nadie los quiere comprar, ¿ya? Y los bancos que habían hecho préstamos a industrias, préstamos a personas para que compren acciones, también se desplomaron. ¿Por qué? Porque no podían recuperar los préstamos, ¿no?
Y como los bancos quiebran, pues ya no pueden hacer préstamos a nadie, ¿no? Y entonces muchas empresas, al no poder acceder a préstamos de los bancos, también empezaron a quebrar, pues. Y cuando las empresas quiebran, pues lo que hacen es despedir trabajadores o no, votar trabajadores, ¿no? Y eso que crea desempleo, ¿sí o no? Desempleo. Y como Estados Unidos era la prestamista mundial, entonces su colapso económico afectó al mundo, ¿sí o no? Afectó al mundo, ¿no? Por ejemplo, un país que fue muy afectado fue Alemania, ¿no? Sí, pues un país muy afectado fue Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania dependía del dinero de Estados Unidos, ¿no? De los préstamos norteamericanos para su recuperación económica, ¿no? Y la economía alemana se estaba recuperando, ¿eh? Se estaba recuperando, ¿no? Y con el crack, ya no hay préstamos para Alemania y la economía alemana cayó, ¿sí o no? La economía alemana se hundió, va a haber desempleo, va a haber miseria, ¿no? Y esto, esta miseria alemana, este desempleo, este descontento, esta desmoralización alemana va a ser aprovechada por un partido de ideología radical, ¿sí o no? Un partido de ideología radical, ¿no? Que va a aprovechar el descontento de las masas, ¿no? Para lograr adeptos, prometiéndoles mejoras, cambios, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Cuál fue ese partido radical alemán que va a crecer gracias al descontento que hubo por el crack del 29? A ver, ¿cuál crees tú que fue? El partido nazi. El partido nazi, ¿sí o no? Sí, pues, el partido nazi, ¿no? Porque hasta el año 29 el partido nazi era un partido así medio piche, ¿sí o no? Era un partido así medio piche, o sea, como que no tenía muchos seguidores, ¿no? El partido nazi. Hitler, pero ya después del crack, gente descontenta, desmoralizada, molesta, ¿sí o no? Esa gente entonces comenzó a mirar a dos partidos. Uno el Partido Comunista, que también creció, los comunistas, que siempre te ofrecen la salvación y el paraíso, ¿no? Sí, pues, porque los comunistas siempre aprovechan la crisis, ¿no? Las crisis, las miserias, el descontento, ¿no? Eso aprovechan los comunistas para tener apoyo popular. Bueno, y aquí también el partido nazi, ¿no? Aprovechó el descontento para tener apoyo popular. Pues esos son los dos partidos que más crecieron, ¿no? El Partido Comunista y el Partido Nazi, pero más el Partido Nazi, ¿no? Gracias a Hitler, ¿no? Su oratoria, ¿no? Carisma, movilidad a las masas, pues Hitler, ¿no? Así que el Partido Nazi comenzará a tener millones de seguidores, y eso le permitirá más adelante tomar el poder, ¿no? Al Partido Nazi. Así que una de las razones del crecimiento del Partido Nazi y que luego le permitió tomar el poder fue el crack del 29, que llevó a la crisis a Alemania. Y esta crisis, el descontento, la miseria, ¿no? La desmoralización, fue aprovechada por el partido nazi de Hitler, ¿no? ¿Ya? Bueno, igual que acá en el Perú, por ejemplo, ¿no? El descontento que hubo en el Perú, la miseria, ¿no? Sobre todo que se fue acrecentando con la epidemia del COVID. El COVID sacó mucho de nuestras miserias, ¿no? Mala educación, mala salud, ¿no? Sí, pues. Se hizo notable con el COVID. Y esto fue aprovechado por partidos, ¿no? Sobre todo de izquierda, que ofrecen mejoras, cambios, ¿sí o no? Mejor salud, mejor educación, ¿no? Ofrecen el paraíso, ¿no? Y lograron tener su gente, sus seguidores, ¿no? Así es, pues. Bueno, acá dice, ¿no? El país más afectado fue Alemania, ¿no? Bueno, acá el Perú también fue afectado, ¿o no? A ver, ¿qué presidente cae como consecuencia del crack? ¿Qué presidente cayó aquí como consecuencia del crack? Leguía, ¿sí o no? Claro, pues Leguía. Mira, Leguía era un gobierno autoritario, ¿sí o no? Un gobierno autoritario. Corrupto. Así era, ¿no? Autoritario, corrupto. ¿Ya? Pero la economía se mantenía estable, ¿no? Con Leguía, ¿no? Gobierno autoritario y corrupto. Represivo, ¿sí o no? Pero la economía se mantenía entreguista encima, ¿no? Sí, pues, cuánto territorio perdimos por culpa de Leguía. Pero se mantenía estable, ¿no? Y se mantenía estable ¿por qué? Porque pues, por el dinero que llegaba de Estados Unidos, ¿o no? Sí, pues. Pero cuando Estados Unidos colapsó,
Entonces el Perú ya no recibe dinero de Estados Unidos, ya no llegan los préstamos, ¿no? Ya no llegan los préstamos, no llegan los préstamos. Y el Perú dependía mucho de los préstamos de Estados Unidos. Además, el mercado norteamericano era un mercado que estaba paralizado, ¿no? Entonces había menor demanda de materias primas, y cuando hay menor demanda hay menor precio, ¿no? Y el Perú vive mucho de la materia prima, ¿no? O sea, no recibimos ni préstamos y hay poco ingreso por materia prima. Y eso al final llevó, pues, al colapso económico del Perú, ¿no? El Estado estaba quebrado, no tiene plata, las obras quedan paralizadas, no se le podía pagar a los empleados públicos, nada, ¿no? Cuando los bancos no tienen plata, las empresas no tienen plata, o la gente no tiene plata, la gente no compra, ¿sí o no? Claro, si la gente no tiene plata, la gente no compra. Y cuando la gente no compra, los comercios quiebran, las empresas quiebran. Y cuando quiebran, botan trabajadores, desempleo. Y la gente desempleada, pobre, ¿no? Está desesperada y la gente protesta, ¿sí o no? Reclama, protestas nacionales, porque el pueblo protesta sobre todo cuando el pueblo no tiene para comer. Mientras que haya para el pueblo aguanta un gobierno dictatorial, un gobierno democrático, ¿no? Dictadura de derecha, dictadura de izquierda, el pueblo aguanta, siempre y cuando me des trabajo y comida, ¿sí o no? Así es. Así que el pueblo no se preocupa mucho si eres demócrata o dictador. El pueblo quiere comer, ¿no? Quiere tener trabajo. Y entonces, si seas dictadura de derecha o de izquierda, como que al pueblo no le interesa mucho, ¿está claro? El pueblo se molesta sobre todo cuando tienen hambre, ¿sí o no? Tienen hambre, ¿no? Ahí. Entonces hubo protestas nacionales y al final Leguía cayó, ¿sí o no? Así que Leguía fue una víctima también del crack del 29, ¿eh? Bueno, en Estados Unidos fue elegido este presidente, que está acá, Franklin Delano Roosevelt, que va a gobernar Estados Unidos 12 años. Ha sido el único presidente que ha gobernado 12 años, ¿eh? El único. Y hubiese gobernado más, pero se murió, ¿no? Sí, pues hubiese gobernado más, pero murió. Roosevelt, porque lo habían elegido para un cuarto periodo. Lo habían elegido para un cuarto periodo, pero el hombre murió, ¿no? Pero lo habían elegido para un cuarto periodo. Cosa rara en Estados Unidos, ¿sabes? Porque en Estados Unidos lo máximo que se gobierna son 2 periodos. Cada periodo es de 4 años, ¿eh? Cada periodo es de 4 años. Entonces, 2 periodos, máximo 8 años. Y ahí ya se van, ¿no? Bueno, pero él fue la excepción, pues. Gobernó en unos tiempos de crisis, gobernó durante la Segunda Guerra Mundial, hizo buena gestión, y por eso, bueno, lo reeligieron, ¿no? Así es, pero cuando ya lo reeligieron por 4ª vez, ya el hombre murió, ¿no? Sí, pues estaba enfermo el hombre. Roosevelt tenía polio, ¿no? Antes la polio era una enfermedad, ¿no? Bastante común, te daba polio, te afecta la columna, la médula ósea, y te quedas, pues, ¿no? Incapacitado, ¿no? O sea, no puedes mover las piernas, ¿no? Te paralizan las piernas, ¿ya? Te paralizan las piernas. Pues antes era muy común ver gente en silla de ruedas, ¿no? Era común ver gente en silla de ruedas o con muleta, ¿no? Era algo común antes, porque la polio era una enfermedad bastante común también, ¿ya? Suerte que ahora ya no. ¿Y por qué ahora ya no? Porque ahora te vacunan, pues, esas vacunas que muchos odian, ¿sí o no? Que muchos odian, para que te vacunes, ¿sí o no? Te van a volver un celular, ¿no? Te van a meter un virus, un chip, cualquier cosa. Bueno, tantas tonteras que la gente hablaba y creía, ¿no? Bueno, esas vacunas que algunos hacían su campaña, bueno, al final esas vacunas prácticamente casi eliminaron la polio, ¿no? Sí, pues. Ahora ya ni escuchamos polio, o sea, tú ni sabes lo que es polio, pero cuando eras niñito te han vacunado, ¿no? Contra la polio, ¿eh? Así que antes era común esa enfermedad. Entonces, Roosevelt sufrió de polio, pues, por eso que andaba en silla de ruedas, ¿no? Bueno, este presidente Roosevelt, para poder superar la crisis, recurrió a un economista llamado Keynes, John Maynard Keynes, el economista John Maynard Keynes. Bueno, y Keynes
yendo contra lo que era la economía liberal, recontraliberal, ¿sí o no? Recontraliberal. Él dice que el Estado debe intervenir en la economía, ¿no? O sea, intervención estatal en la economía. O sea, no dejar la economía que funcione solita. No, por dejar que la economía funcione solita y que el Estado no se mete y no controla y no regula nada, pasó ese descalabro, ¿sí o no? Así es, pues. Por ejemplo, hoy los bancos son controlados, ¿sí o no? Hoy los bancos no son controlados. Hoy los bancos no pueden prestar así por así, ¿no? Tiene que haber garantía de que puede recuperar el préstamo, ¿no? Así es. Cuando el banco te presta es porque tiene que haber garantía de que puede recuperar el préstamo. Y además no pueden prestar toda la plata tampoco. Tienen que tener una parte ahí, un encaje, ¿no? Entonces, ahora el Estado regula los bancos, la superintendencia de banca, ¿no? Superintendencia de banca, ¿ya? Y entonces, bueno, antes eso no había, pues. Era una economía totalmente liberal. El Estado no se mete para nada, ¿ya? Así que ahora Keynes propone eso, que el Estado tiene que regular, controlar la economía, ¿está claro? No dejar que los bancos, ¿no? Que los bancos hagan lo que les dé la gana, ¿sí o no? Tiene que haber control estatal. Tienen que ver a quién les presta, ¿sí o no? Tiene que haber garantía de que el préstamo se puede recuperar. Aparte de eso también, la economía está paralizada, ¿no? Y como la economía está paralizada, porque las empresas están quebradas, los bancos están quebrados, no tienen plata para invertir. ¿De quién va a tener que invertir? El Estado, pues. Así que el Estado va a tener que invertir. Y se van a crear empresas estatales, ¿no? Empresas estatales. ¿Ya? Pero empresas estatales para hacer obras públicas, ¿no? Empresas estatales para hacer obras públicas. ¿Ya? Por ejemplo, había una empresa que se encargó de hacer obras en el Valle del Tennessee y se comenzaron a construir represas, ¿no? Se contrataron millones de trabajadores. O sea, el Estado está haciendo empresas. El Estado está invirtiendo en grandes obras. Y el Estado le está dando trabajo a la gente. El Estado. O sea, ¿quién va a reactivar la economía? El Estado. Porque las empresas privadas están quebradas. El Estado. Y entonces ahora que el Estado genera empleo, gran inversión estatal en obras públicas, entonces ahora la gente comienza a tener dinero. Y cuando la gente comienza a tener plata, la gente compra. Y cuando la gente compra, entonces los comercios renacen, las empresas renacen, porque ahora hay gente que le compre, ¿no? Y cuando las empresas comienzan a renacer, las empresas comienzan a contratar trabajadores, ¿no? Entonces comienzan a generar empleo, ¿no? Y entonces la economía, poquito a poquito se fue recuperando, ¿no? Poquito a poquito se fue recuperando, ¿ya? ¿Ya? Pero lo que va a permitir la total y completa recuperación de los Estados Unidos fue la Segunda Guerra Mundial. Pues. Eso es lo que permitió su total y completa recuperación, la Segunda Guerra Mundial. Así es, pues, la industria de guerra, ¿no? La industria de guerra, y donde las empresas empezaron a producir al 100%, pues, fábricas que producían autos, ahora producen carros, pero para la guerra, ¿no? Empresas ahora empiezan a producir armas, balas, cascos, etcétera, ¿o no? O sea, industria de guerra, ¿no? Y entonces comenzaron a producir en forma masiva porque Estados Unidos le va a proveer de armamentos a Francia, a Inglaterra, hasta la Unión Soviética, ¿no? Le va a proveer de armamentos, ¿no? Entonces su industria se recuperó al 100%, ¿no? Así que esta Segunda Guerra Mundial, en ese aspecto, favoreció a los Estados Unidos porque permitió su total y completa recuperación económica, ¿no? ¿Ya? No se olviden. Muy bien, sobre esta partecita entonces que acabamos de explicar, amiguitos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sobre esta parte que hemos explicado. Todo claro. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Profe. Listo. Vamos a ver por acá. El fascismo italiano. Este que está acá es Mussolini, ¿no? Benito Mussolini.
el Duce, el líder, ¿sí o no? El Duce, el líder, Benito Mussolini. ¿Por qué surge el fascismo, no? ¿Por qué surge el fascismo? A ver. Bueno, el fascismo sobre todo surge por la amenaza socialista, ¿no? Surge por la amenaza socialista, porque el socialismo comenzó a crecer en Europa, ¿no? La Unión Soviética, Rusia, ¿no? La ex Rusia, Unión Soviética, se volvió socialista, ¿no? Los bolcheviques tomaron el poder ahí. Y el socialismo se estaba expandiendo por Europa, ¿ya? Obviamente eso no le gustaba mucho a las burguesías, pues, ¿no? La amenaza fascista o la amenaza socialista. Y esto va a permitir que surjan gobiernos totalitarios, ¿no? Gobiernos totalitarios. O sea, gobiernos donde el Estado lo maneja todo, lo controla todo, ¿no? Y estos gobiernos totalitarios se caracterizan por ser anticomunistas, porque van a combatir el comunismo, ¿ya? Así que va a ser un factor fundamental para que surja el fascismo, la amenaza del socialismo. Los gobiernos así totalitarios, fascistas, son anticomunistas, 100% anticomunistas, ¿ya? Ahora, Italia, que participó en la Primera Guerra Mundial, ustedes recuerden que Italia primero estuvo junto a Alemania y Austria-Hungría, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Italia, ¿no? Estuvo primero junto a Alemania y Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial. Eran aliados de Alemania, Austria-Hungría. Pero cuando empezó la guerra, Italia cambió de bando, ¿no? Italia cambió de bando, ¿ya? Italia se unió a Francia, Inglaterra, ¿no? Y se unió a ellos porque le hicieron promesas territoriales, ¿eh? Promesas territoriales, porque Italia quería crecer hasta los Balcanes, hasta la península de los Balcanes, ¿no? Donde está Albania, Serbia, ¿no? Hasta esa zona quería crecer. Territorios que controlaba el imperio austrohúngaro. Así que el sueño italiano era ese, ¿no? Crecer hasta los Balcanes. Quería recuperar territorios que el imperio austrohúngaro los tenía, ¿no? Los tenía. Como que el Perú quería recuperar Arica, Tarapacá, pues, ¿no? Y entonces Inglaterra negoció con Italia y le ofrecieron eso, ¿no? Que si se une a ellos, esos territorios que quiere serán suyos. Bueno, entonces Italia aceptó, dijo ya, chévere. E Italia participó en esta guerra, ¿no? Sobre todo luchando contra Austria-Hungría. Parece que fue una guerra entre ellos, más que nada, ¿no? Italia y el imperio austrohúngaro libraron numerosas batallas, ¿no? Numerosas batallas. ¿Ya? En muchas de ellas a Italia le fue mal. Al final, con apoyo de los países aliados, Italia ganará, ¿no? Muy bien, así que Italia estuvo del lado de los aliados, ¿no? De los vencedores, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué sucedió? Que a Italia no le cumplieron lo que le habían dicho. ¿Ya? No le dieron los territorios que ella quería hasta los Balcanes. Ella quería ir hasta los Balcanes. No se lo otorgaron. ¿Ya? Solamente le dieron o le otorgaron unos territorios que estaban ahí cerca de Italia, ¿no? Trentino, Trieste, Istria, o sea, algunos territorios que estaban cerca de Italia. Pero no les dieron territorios para que llegue hasta los Balcanes, lo que ellos querían, ¿no? Llegar hasta los Balcanes. No les dieron. Entonces los italianos se sentían engañados, ¿no? Traicionados, ¿sí o no? Decían la victoria mutilada, ¿no? La victoria mutilada, porque no les dieron todo lo que les prometieron, ¿no? Sí, pues, no les dieron, ¿no? Es como que el Perú luche por Arica y Tarapacá y solo nos devuelven Arica, ¿no? Nada más. ¿Oye, Tarapacá? No. Entonces, así estaba Italia, ¿no? La victoria mutilada. Entonces eso crea mucho descontento, desmoralización
y encima su economía estaba arruinada todavía. Su economía estaba arruinada. Y los que aprovecharon esto fueron los socialistas, pues. Los socialistas, ¿no? Los socialistas aprovecharon esta desmoralización, este descontento, esta cólera contra los países aliados, ¿no? Sobre todo contra Inglaterra, Francia, ¿no? Porque al final no cumplieron lo que le habían ofrecido, ¿ya? Y además la economía estaba arruinada, ¿no? Había mucha miseria, mucha miseria. Y justo ahí aparecen los socialistas, ¿no? Porque los socialistas son los que te ofrecen, ¿no? El paraíso socialista, ¿sí o no? Sin hambre, sin miseria, sin nada, ¿no? Y entonces el socialismo comenzó a crecer en Italia, ¿no? Comenzó a crecer en Italia. Obviamente eso asustaba a la burguesía, ¿no? Y ahí fue donde nació, pues, el fascismo, ¿no? El fascismo, creado por Mussolini. Bueno, y el fascismo era ¿no? Era un partido totalitario, porque el Estado va a tener el control total de todas las instituciones, el Estado lo va a manejar todo. Era un partido anticomunista, ¿no? Anticomunista. Además, era un partido pro burguesía, ¿no? Pro burguesía. Era un partido de derecha, ¿no? De ultraderecha, de ultraderecha. O sea, están con los empresarios, ¿no? Con los burgueses. Mussolini había fundado primero un grupo, los llamados fachos de combattimento, ¿no? Los fachos de combattimento. Los llamó fachos porque en la antigua Roma, usaban este símbolo que está acá, ¿no? Esto se llama el fascio. Eso usaban en la antigua Roma, ¿no? El fascio, ¿ya? El cónsul que gobernaba Roma, el cónsul, él tenía su corte que lo seguía, ¿no? Su corte, ¿ya? Y esta corte que lo seguía, llamado lictores, ellos lo acompañaban llevando los fachos, los fachos, que son unos palos que están amarrados, como ven acá, unos palos que están amarrados, fachos, unos palos que están amarrados, representan la unión, y un hacha, que representa el poder de castigar que tiene el cónsul, ¿no? La autoridad del cónsul, ¿ya? Así que era un símbolo de la época de Roma, representa el poder, la autoridad del cónsul, y los palos unidos, la unidad, ¿no? Entonces, Mussolini va a utilizar muchos elementos de Roma, de la época de Roma, porque Mussolini, al ver a la gente desmoralizada, ¿no? Desmotivada, deprimida, ¿no? Se sentían engañados, sin la miseria, ¿no? Él buscó levantar la moral del pueblo italiano, ¿no? Y para buscar la moral del pueblo italiano, él se basó en la grandeza de Roma, ¿no? En la grandeza del imperio romano, ¿sí o no? Que ellos son los herederos del imperio romano, ¿no? Para así levantar la autoestima de la gente, ¿no? Por eso que él usó muchos símbolos de la época romana. El saludo romano, ¿no? El salve César, ¿no? En Roma, pues saludan así, ¿no? Salve César, ¿sí o no? Salve César. Bueno, él tomó el saludo, pues el saludo romano, ¿no? Sí, pues los fascistas saludan así, ¿sí o no? Saludan así. Porque en Roma saludaban así, ¿no? Salve César, ¿no? Saludo, ¿qué se volverá el saludo fascista? Entonces él primero fundó crea un grupo, los llamados Fasci di Combattimento, que la formó con ex militares que lucharon en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, ex militares, ¿ya? Y estos Fasci di Combattimento se dedicaron a atacar a los socialistas, atacaban a los socialistas, ¿ya? Había alguna manifestación por ahí, ¿no? Socialista, ellos iban y a palazos se enfrentaban con ellos, ¿no? Algún gobernador socialista que había asumido el mando, iban y lo atacaban, lo apaleaban, ¿no? Así que así actuaban ellos, como un grupito que había por acá, por Lima, que ahora ya no escucho mucho, que era la Resistencia, ¿no? La Resistencia, que eran un grupito de ultraderecha, ligados al fujimorismo. Así que ellos actuaban así, atacando a los socialistas, ¿no? Los llamados Fasci di Combattimento. Y luego este grupito, Fasci di Combattimento, se vuelve un partido, ¿no? El Partido Nacional Fascista. Es el Partido Nacional Fascista. Y Mussolini empezó a tener muchos seguidores, ¿no? Muchos seguidores. Y estos fascistas
llevaron a cabo la famosa marcha sobre Roma, ¿no? La marcha sobre Roma. La marcha sobre Roma. Con sus camisas negras, típico de los fascistas, con su camisa negra, marcharon sobre Roma. Marcharon sobre Roma. El rey, Víctor Manuel III, que era un rey chiquitito, ¿no? Cosa rara, rey chiquito, ¿no? Víctor Manuel III, un rey chiquito, a la justa medio 1,5 metros, ¿sí o no? 1,5 metros. Bueno, este rey, Víctor Manuel III, decidió nombrar a Mussolini como su primer ministro, ¿no? Sí, pues, nombrar a Mussolini como su primer ministro. Y así Mussolini logró tomar el poder, ¿no? Logró tomar el poder en Italia, pues. Y bueno, Mussolini era un gobierno bastante totalitario. Su partido es el que tomará el poder, ¿no? Su partido es el que tomará el poder, el partido fascista. El parlamento será dominado por fascistas. Se prohíben otros partidos políticos. Están prohibidos otros partidos políticos. No va a haber más partidos. El único partido es el partido fascista. Se prohíben sindicatos. Ya no va a haber sindicatos tampoco. Está prohibido, ¿no? ¿Ya? Y el Estado tomará todo el poder, ¿no? El Estado tomará todo el poder. Todo el poder estará en manos del Estado. Como decía Mussolini, todo en el Estado. Nada fuera del Estado. Nada contra el Estado, ¿no? Va a haber persecuciones a los de izquierda, ¿no? Persecución a los de izquierda, a los socialistas. Un líder de la izquierda italiana, Giacomo Matteotti, va a ser asesinado, pues no, va a ser asesinado. Así que va a ser un gobierno de ultraderecha, un gobierno de ultraderecha, un gobierno pro-burgués, un gobierno anticomunista, ¿no? El gobierno de Mussolini. Bueno, como en Italia había mucho catolicismo también, había mucho catolicismo, y el Estado italiano estaba enemistado con la Iglesia Católica, ¿no? Estaban enemistados con la Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Porque cuando Italia se unificó, porque antes Italia estaba dividida, ¿no? Antes Italia estaba dividida. Había reinos. El reino de Cerdeña al norte, el reino de Nápoles al sur. Había pequeños ducados, ¿no? Parma, Modena, Toscana, Lombardía y Venecia, ¿no? Y el Estado Pontificio. O sea, estaba dividido, ¿no? Reino de Cerdeña, Nápoles, ducados, Lombardía, Venecia, Estado Pontificio. Cada uno con su propio gobierno, ¿no? Con su propio gobierno. Bueno, pero luego Italia se unifica, pues. Italia se une, ¿no? En una sola Italia. Y cuando Italia se une, entonces el Estado Pontificio pasó también a ser parte de Italia, pues. Y el Papa perdió su Estado, pues se quedó sin Estado, porque el Estado Pontificio era grande, ¿no? Era un gran Estado Pontificio. Bueno, el Papa perdió su Estado, pues se quedó sin Estado, el Papa, ¿no? Así que el Estado Pontificio dejó de existir, ¿no? Pero bueno, la Iglesia Católica siempre reclamaba su territorio, bueno, siempre reclamaba su territorio, reclamaba su Estado, ¿no? Siempre había ese problema con el Estado italiano, ¿no? Bueno, así que Mussolini decidió negociar con el Papa, ¿no? Con el Papa Pío XII. Y no, era Pío XI, o el Papa Pío XI. Y bueno, ahí se firmó el llamado Concordato de Letrán. ¿Y qué se acordó con el Concordato de Letrán? Bueno, con el Concordato de Letrán se acordó darle a la Iglesia un pedacito de territorio, solamente un pedacito, nada más, un pedacito. O sea, no su enorme Estado Pontificio, no, sino un pedacito, nada más. Un pequeño espacio de 4 kilómetros cuadrados, ¿no? Un pequeño espacio de 4 kilómetros cuadrados. Y en ese pequeño espacio es donde hoy se encuentra el Vaticano, pues, ¿no? El Estado del Vaticano, que es el Estado más pequeño del mundo, pues, ¿no? El Vaticano es el Estado más pequeño del mundo, ¿no? Así que ahí le dieron
ese pequeño espacio, ¿no? El Vaticano, ¿ya? Así que con el Tratado de Letrán, nace, pues, el actual Estado del Vaticano, ¿no? El actual Estado del Vaticano, porque antes el Estado Pontificio era enorme, ¿no? Era grande, ¿ya? Pero cuando Italia se unifica, le quitaron sus tierras al Papa. El Papa se quedó sin tierras. Y entonces, ahora con este documento, Italia aceptó darle un pedacito de territorio para que el Papa tenga su Estado. Y ahí nace lo que se conoce hoy como el Vaticano, ¿no? El Estado más pequeño del mundo, ¿ya? Ahora, Mussolini además quiso sacarse 2 espinas que tenía Italia, ¿no? 2 espinas que les tenía clavadas. Una era Etiopía, donde Italia había sido humillada, ¿no? Fue humillada. Cuando los europeos se repartieron África, ¿no? Cuando se repartieron África, entonces Italia reclamó Etiopía, ¿no? Italia reclamó Etiopía, ¿ya? Los europeos fueron a apoderarse de África, ¿no? Como si ahí no hubiera gente, ¿no? O sea, como bueno, ¿no? Así eran las potencias europeas, ¿no? Como bueno, se reunieron en la conferencia de Berlín, ¿no? Allá por el año 84, ¿no? Se reunieron y se repartieron África, ¿no? Se repartieron África. Pusieron las condiciones para el reparto de África. O sea, como que ahí no hay nadie, ¿sí o no? Ahí no existe nadie, ¿no? No existe nadie. Está vacío. ¿Acuerdan? ¿Cómo repartirse África, no? Sí, pues esas potencias europeas imperialistas. Bueno, entonces por eso que territorios de África, como, ¿no? Van a ser colonias de Francia, colonias de Inglaterra, ¿no? Colonias de Bélgica, ¿no? Así es, pues, por eso que ahora tienen jugadores africanos en su selección, ¿no? Muchos de ellos vienen de sus ex colonias, ¿sí o no? De sus ex colonias, ¿no? Por ejemplo, el jugador estrella de Francia, ¿no? Mbappé, ¿sí o no? Jugador estrella de Francia, Mbappé, es de origen camerunés, ¿no? Camerunés, ¿no? De ahí viene su familia, de Camerún, de Camerún. Bueno, entonces, esos países como Francia, Inglaterra, Bélgica, ¿no? Fueron tomando territorios africanos. Ahora, Italia reclamó Etiopía. Dijo, ya, yo Etiopía. Pero Italia no pudo conquistar Etiopía. No pudo. Fue derrotada. Fue el único país de Europa, que fue derrotado en África. El único. O sea, una humillación para Italia, ¿no? Fue el único país de Europa derrotado en África. Una humillación, ¿sí o no? La burla de Europa, ¿no? Italia. Ahorita ganaron los africanos, ¿no? Así que es una espina que tenía clavada ahí. Italia. Bueno, ahora Mussolini decide sacarse la espina. Pues vamos a invadir Etiopía, ¿no? Claro que la invasión a Etiopía no era cosa fácil, ¿no? Porque hay que ir por desiertos. Y ahí el calor llega hasta los 40 grados, ¿no? 40 grados. Ese es un horno, ¿no? Tenían problemas con la comida, porque la comida se malograba rápido, ¿no? Se malograba rápido la comida. Estaba todo descompuesto. Le mandaban carnes enlatadas, todo malogrado, por el calor infernal que había, ¿no? Por eso que una estrategia fue mandarle los animales vivos, ¿no? A los soldados, o sea, mandarlos vivos. Por eso que desde sus aviones caían en paracaídas, ¿no? Ovejas, cabras, cerdos, animales vivos, ¿no? Así les mandaban comida, vivos, ¿no? Entonces venían ahí desde el aire, ¿no? Cayendo las ovejitas, las cabritas, los chanchitos, ¿no? Ahí cayendo ahí en paracaídas, para las tropas, ¿no? Para las tropas ahí. Los tenían vivos y los sacrificaban al toque para comérselos, pues, ¿no? Bueno, la cosa es que Mussolini logró invadir Etiopía, ¿no? Logró invadir Etiopía, ¿ya? Sacarse ese clavo. Aparte, otro clavo eran los Balcanes, ¿no? Los Balcanes, que Italia quería dominar. Bueno, así que Mussolini también va a invadir Albania, ¿no? Albania, que es un territorio que está en los Balcanes, bueno. Y Mussolini se va a juntar con Hitler, ¿no? Se va a juntar con Hitler. Ahora, Mussolini no era racista, él no era racista, ¿ya? No era antisemita, no tenía odio a los judíos. Además, había judíos en su gobierno, o sea, no les tenía bronca a los judíos. Pero era un admirador de Hitler, ¿no? Y vio el gran desarrollo alemán con Hitler, y quiso juntarse con Hitler, ¿no? Entonces se va a hacer amiguis de Hitler, ¿no? Y bueno, para hacerle, ¿no?
la amistad a Hitler, también él dio leyes raciales, ¿no? Antisemitas. También dio leyes raciales antisemitas, pero por su amistad con Hitler, porque el hombre no era racista. Al comienzo decía incluso, yo no creo en esa coju, sí decía pues, ¿no? Del antisemitismo, ¿no? Pero bueno, luego, incluso muchos empresarios que apoyaban su gobierno, porque tuvo apoyo de la clase empresarial, eran judíos, ¿no? Pero bueno, para hacerse amiguis de Hitler, también dio leyes raciales antisemitas, ¿no? Así es, pues va a haber persecuciones de judíos en Italia, ¿no? Como vieron en una película muy buena, antigua, que ganó el Oscar, ¿no? La vida es bella, bueno, la vida es bella, ¿no? La vida es bella. Bueno, y luego Hitler firmará un pacto de acero, ¿no? Firmó un pacto de acero, pacto con Alemania. El pacto de acero fue la alianza Italia-Alemania, ¿no? Alianza Italia-Alemania, pacto de acero, pacto de acero. Y bueno, se vio involucrado en la Segunda Guerra Mundial, participó en la Segunda Guerra Mundial, donde Mussolini fracasará militarmente y terminará siendo asesinado, ¿no? Por comunistas, ¿no? Lo van a terminar asesinando comunistas italianos a Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Bueno, acá en el Perú también tuvimos un partido fascista, ¿no? A ver, ¿cómo se llamó ese partido fascista que tuvimos en Perú? A ver, ¿quién sabe? Unión ¿Cómo se llamó el Revolucionaria. partido? ¿Ah? ¿Qué partido fascista tuvimos acá? Unión Revolucionaria. La Unión Revolucionaria. ¿Quién la había creado? ¿Quién la creó? ¿Se acuerdan o no? Sánchez de casualidad. Sánchez Cerro, claro, pues. Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, así es. Sánchez Cerro fue el creador del partido fascista Unión Revolucionaria. Aquí en el Perú también teníamos ese partido, ¿no? La gente de Sánchez Cerro, los zurritas, también andaban con su camisa negra, ¿no? Y su saludo fascista, ¿sí o no? Su saludo fascista, ¿no? Así que acá también tuvimos un partido fascista. Y en el tercer militarismo, como te habrá enseñado tu profe, había influencia del fascismo, ¿no? Acá en el Perú. Así es, acá también tuvimos partidos de ideología fascista. Claro que acá en el Perú eran anticomunistas y antiapristas, ¿no? Acá en el Perú, anticomunistas y antiapristas, ¿no? Como te habrán enseñado, ¿cuáles fueron los partidos perseguidos y prohibidos en el Perú en los años 30? ¿A qué partidos los declararon prohibidos? El APA y el Partido Comunista. Y el partido aprista, ¿sí o no? Claro, pues. Partidos de ideologías radicales, ¿no? Más, el APRA en esa época tenía una ideología más de izquierda, ¿o no? Más de izquierda, ¿no? Y estos partidos fascistas son partidos más de ultraderecha, ¿sí o no? De ultraderecha, ¿no? Muy bien, ¿qué dice acá mi amiguito? País que no cayó por la depresión. Bueno, la que no fue afectada fue la Unión Soviética, ¿no? Sí, pues la Unión Soviética no fue afectada por la Gran Depresión. ¿Por qué? Porque ellos no dependían de Estados Unidos. O sea, no, la Unión Soviética, ¿no? En esa época gobernaba Stalin, ¿no? Entonces ellos no dependían del dinero norteamericano, ¿no? Así es. La URSS. ¿Qué dice? Actualmente esos territorios son de Italia. ¿Quién? ¿Albania y Etiopía? No, ya no. Así es, cuando Italia cae, esos países recuperan su independencia, ¿no? Los fascistas son extremistas de derecha, así es, pues son extremistas de derecha, ¿no? ¿Ya? Son anticomunistas, son totalmente anticomunistas, pero también no les gusta la democracia liberal. No les gusta la democracia liberal. Porque dicen que las democracias liberales son débiles, ¿no? O sea, las democracias liberales para ellos son gobiernos débiles. Y los gobiernos deben ser fuertes, autoritarios, mano dura, ¿sí o no? Así es. O sea, son anticomunistas, no están de acuerdo con eso de que el Estado tenga toda la economía, que todas las empresas sean del Estado, ¿no? O sea, que es la ideología de izquierda, ¿no? La ideología de izquierda quieren que las empresas sean del Estado, ¿sí o no? Estado, eso es lo que quieren los... Por eso que quieren cambiar nuestra Constitución, pues. Por eso, ¿no? No porque quieren mejoras para el pueblo. No es porque quieren mejoras para el pueblo. Porque en la Constitución dice que todos tenemos derecho a la educación y la salud, y etcétera, ¿no? Eso dice, solo que no se aplica mucho.
Pero ahí dice, ¿no? Lo que no les gusta es que en la Constitución al Estado lo limitan, para que el Estado no se meta a hacer empresas. ¿Y por qué esta Constitución limita al Estado? Por la mala experiencia de Velasco, pues. Por la mala experiencia de Velasco. Velasco creó un montón de empresas. El Estado tuvo más de 150 empresas. Con Velasco no. Y todas esas empresas eran pura pérdida, nada más, pura corrupción, pura pérdida y pura corrupción, nada más. Así eran esas empresas estatales. Y entonces por eso que para evitar que otra vez el Estado vuelva a tener empresas así como pasó con Velasco, por eso que la Constitución amarra al Estado, limita al Estado, ¿sí o no? Limita al Estado, ¿no? Así es, pero los de izquierda quieren un Estado que tenga en sus manos las empresas, ¿no? ¿Sí o no? Por lo menos las principales, ¿no? Empresas en manos del Estado, ¿no? Sí, pues seguramente para meter a su gente, ¿no? A manejar empresas, ¿ya? Y ya sabemos lo que pasa cuando el Estado maneja empresas, ¿no? Es un desastre. O sea, es por eso que quieren cambiar la Constitución, no tanto porque queremos derechos para el pueblo, ¿no? Sino simplemente porque quieren que el Estado maneje empresas, tenga empresas, ¿sí o no? Así es, pues. Pero acá en el Perú tenemos ya experiencia con un Estado lleno de empresas, ¿sí o no? Un Estado lleno de empresas, que eran empresas corruptas, ineficientes y que trajeron atraso para el país, ¿no? Así es, pues ahora ustedes gozan de la tecnología, ¿no? ¿Que lo trae quién? La empresa privada. Hasta antes de hasta los 90, hasta antes de los 90, en el Perú nadie tenía teléfonos, salvo algunos privilegiados que tenían teléfonos. ¿Por qué? Porque los teléfonos eran del Estado. Compañía Peruana de Teléfonos. Y cuando tú pedías tu teléfono, te lo traían después de 3 años, ¿no? Después de 3 años te traen tu teléfono. Y encima con tarifas altas, ¿no? Y entonces los privilegiados que tenían teléfonos eran unos cuantitos nada más, ¿no? Así era, pues. Llegó la privatización, llegaron las empresas privadas, telefónicas, y ahí todo el mundo, pues, teléfonos, celulares, ¿no? Antes uno miraba celular por televisión, no me decía, qué bonito en otro país, ¿no? Acá nada, ¿sí? Nada, ¿no? Y llegó la empresa privada y trajo la modernidad, la tecnología, las inversiones, ¿no? Que ahora ustedes disfrutan, ¿no? Así es, pues, por eso que el Estado tenga empresas, bueno, por lo menos acá en el Perú no funciona. Acá en el Perú no funciona. Acá es mucha corrupción, mucha incapacidad, ¿no? Así es. Por eso, esa es la parte que quieren cambiar los de izquierda de la Constitución. La parte económica, ¿sí o no? Quieren un Estado intervencionista, un Estado proteccionista, ¿no? Así es, un Estado que maneja empresas. Y ya tenemos mala experiencia con eso acá en el Perú, ¿ya? Muy mala experiencia, por cierto. Muy bien. Vamos a pasar por acá. A ver, bueno, en la Unión Soviética ya sabemos que hubo una revolución, ¿o no? Una revolución bolchevique, ¿no? Y estos bolcheviques que eran de la izquierda radical tomaron el poder, pues, los bolcheviques, ¿no? Que eran de la izquierda radical tomaron el poder, los bolcheviques. Primero con Lenin, ¿no? Lenin. Y Lenin creó lo que se llama la URSS. Lenin creó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Eso lo creó Lenin, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que la formaba Rusia, la gigante Rusia, con 14 estaditos más, ¿no? Al final van a ser, en total van a ser al final 15 repúblicas, ¿no? Las que más conocemos, Letonia, Estonia, Lituania, Moldavia, Ucrania, ¿no? Que hasta ahora está en guerra con Rusia, Ucrania, Georgia, Bielorrusia, ¿no? Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistán, ¿no? Etc. Bueno, entonces, al final eran 15 repúblicas, pero donde la república dominante será Rusia, pues, será la república dominante, Rusia, ¿no? O sea, las otras eran parte, pero repúblicas dominadas, ¿sí o no? Repúblicas dominadas, ¿no? La dominante era Rusia, y la que tenía el poder, el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? El Partido Comunista de la Unión Soviética. Único partido, ¿sí o no? Único partido. No se permiten más partidos.
Partido Comunista de la Unión Soviética. Bueno, después de la muerte de Lenin entró Stalin. Bueno, Stalin fue un gobernante duro, está claro, duro. Por ejemplo, con Lenin se permitió que haya algo de capitalismo, algo de empresa privada, ¿no? O sea, con Lenin, ¿eh? Se permitió pequeñas empresas privadas. Se permitió que haya campesinos propietarios, o sea, campesinos que tengan su propia tierra, ¿no? Sus propias tierras. O sea, se permitió eso con Lenin, ¿no? ¿Ya? Algo de capitalismo, ¿no? Pequeñas empresas, propiedad privada de la tierra, ¿no? Se permitió con Lenin. Pero cuando entró Stalin, ya aplicó ya un socialismo, pero así duro, ¿no? Y él no quería nada de empresa privada, nada. O sea, la empresa privada desapareció totalmente. ¿Está claro? La empresa privada desapareció totalmente. ¿Ya? No va a haber empresa privada, todo es empresa estatal, todo es del Estado. Y los campesinos que tenían sus tierras ya no van a ser dueños de tierras. Ya no. Ahora la propiedad es colectiva. Propiedad colectiva. Establece granjas colectivas, coljoses, ¿no? Coljoses. Así que tú no eres dueño de tu tierra. Tú no eres dueño. Es colectivo, ¿no? ¿Ya? Y un grupo de gente, los llamados coljoses. O sea, eliminación de la propiedad privada. O es propiedad estatal, o sea, del Estado, las industrias, o es propiedad colectiva, ¿no? Las tierras, ¿ya? Pero propiedad privada, tuya, no. Eso va a desaparecer con Stalin. Ahora, Stalin, además, decidió eliminar opositores, ¿no? Eliminar opositores, ¿ya? Va a haber las grandes purgas. Las grandes, pero grandes purgas. Las grandes purgas. Todo aquel que Stalin ve como una amenaza, todo el que ve como una amenaza, lo va a eliminar. Así es, todo el que ve como una amenaza lo va a eliminar. Mucha gente del Partido Comunista de la Unión Soviética, que según Stalin puede ser una amenaza, que no están de acuerdo con su gobierno, que lo cuestionan, ¿no? Ya toda esa gente será acusada de traidora, ¿no? De conspiradora. Les van a hacer unos juicios así, unos juicios falsos, ¿no? Así son los gobiernos autoritarios, hacen juicios falsos, ¿no? Aparentemente hay justicia, en apariencia no es mentira, ¿ya? Juicios falsos y mucha gente será ejecutada, ¿no? O te matan o te envían a unas prisiones en la Siberia, llamado Gulag, se llamaba Gulag, ¿no? Prisión de Siberia, Gulag, que están en la Siberia, o sea, es una zona fría, ¿ya? Y encima tienes que trabajar para comer, ¿no? Tienes que trabajar, ahí trabaja todo encadenado, rompiendo piedras, ¿no? Es en trabajar ahí, en los Gulag, ¿ya? Así que en unas condiciones climáticas extremas, trabajo, mala alimentación, ¿no? Por eso que muchos terminan muriendo, pues, en esos Gulag. Entonces, si por ahí Stalin ve que eres una amenaza, ¿no? Un peligro para él, o te envían a los Gulag, ¿sí o no? A los Gulag. O te meten a manicomios, este está loco. O sea, tú no estás loco, pero te meten al manicomio. Estás loco ahí, cerrado por los locos, ¿no? Castigo. O te ejecutan, ¿no? ¿Ya? Y va a perseguir opositores tanto dentro de Rusia, de la Unión, como fuera. O sea, si tú te escapas, igual te van a perseguir y te van a matar, como le pasó a Trotsky, ¿no? Trotsky, otro de los que participó en la gran revolución bolchevique junto a Lenin, Trotsky, que se volvió un opositor y crítico de Stalin. Bueno, él se marchó, ¿no? Se marchó, y cuando estaba en México, va a ser asesinado, ¿no? Lo van a matar a Trotsky en México, le metieron un hachazo lo mataron a Trotsky, ¿no? Así que te va a mandar a ejecutar donde esté, ¿sí o no? Donde esté, ¿no? Bueno, igual que Putin, ¿no? Así es, Putin.
Claro que Putin ahora es más moderno, ¿no? Cuando hay opositores que se van a otro país, ahí los envenenan, ¿no? Los envenenan, ¿ya? Que unos venenos difíciles de detectar, ¿eh? Tiene Putin. Entonces, eso es lo que se llamó las grandes purgas, ¿no? Las grandes purgas, donde se cree que hasta 1 millón de personas pudieron haber sido ejecutadas, ¿no? En la época de Stalin. Y así, eliminar cualquier vestigio de oposición a su gobierno, cualquiera, que sea una amenaza para él y para su gobierno, ¿no? Lo va a eliminar Stalin, las grandes purgas. Ahora, Stalin quiere industrializar Rusia, quiere industrializar. Su objetivo es industrializar. Y para eso trazan los planes quinquenales. Planes quinquenales. ¿Y qué son planes quinquenales? Bueno, los planes quinquenales son metas que tienes que cumplir cada 5 años, ¿no? Planes quinquenales. Metas que hay que cumplir cada 5 años. O sea, desde acá a 5 años tenemos que producir tanto. ¿Sí o no? Producir tanto. Y la meta se tiene que cumplir, ¿eh? Sí, pues de acá a 5 años hay que producir tanto. Y la meta se tiene que cumplir. ¿Está claro? Se tiene que cumplir la meta. ¿Ya? Ahora, pero para poder industrializar hace falta dinero, ¿no? Dinero. Hay que tener maquinarias, tecnología, ¿no? Si no, ¿cómo industrializo? Plata. ¿De dónde saco plata? Pues de la agricultura. De la agricultura. O sea, hay que exportar alimentos. Hay que exportar trigo. Y de la exportación de trigo, de los alimentos, va a salir el dinero para invertir en la industria, ¿no? ¿Ya? Y entonces él trazó metas de exportación de alimentos. Tenemos que exportar tanto, ¿sí o no? Por lo tanto, la producción debe ser tanto, ¿sí o no? Metas. Pero a veces las metas de producción no se cumplían, ¿no? No se cumplían. Y entonces, él privilegia la exportación, porque él quiere industrializar. Él privilegia la exportación. Primero hay que exportar. Antes que alimentar al pueblo, hay que exportar. Por eso que estos que son así de izquierda, siempre hablan del pueblo, del pueblo, del pueblo, ¿no? Pero al final los que terminan matando son a los del pueblo, ¿no? Sí, pues así ocurre siempre, ¿no? Igual en la época de Lenin, le quitaban su comida a los campesinos. Muchos campesinos morían de hambre, ¿no? Millones de campesinos murieron de hambre en la época de Lenin. Hubo revueltas campesinas, ¿no? O en la época de Mao Zedong, también, época de Mao Zedong, ¿no? Como 45 millones de campesinos murieron de hambre, ¿no? Así es, o sea, siempre dicen por el pueblo, por el pueblo, por el pueblo, pero al final terminan matando al pueblo más bien, ¿no? De hambre sobre todo. Entonces él, por industrializar, prefiere exportar alimentos para conseguir dinero, ¿no? Aunque deje sin comer al pueblo, ¿no? Entonces, supongamos a ver que hay que producir 20 toneladas, 20 toneladas. 10 para exportar y los otros 10 para que el pueblo se alimente durante el año, ¿no? Pero al final no se produjeron 20 toneladas, solo se produjeron 15, ¿no? No alcanza para exportar y para dejar para el pueblo. ¿Qué prefiere exportar? Bueno, vamos a exportar los 10 y los 5 se quedan allá, hasta lo que alcance, ¿sí o no? Hasta lo que alcance, ¿no? Entonces, por eso que, y a veces el pueblo no quería entregar su grano, ¿no? Porque esa es su comida, pues, para sus hijos. Lo escondían, pero iban a ir los militares, ¿no? A buscar el alimento que escondían, ¿no? Y muchas veces mataban a los campesinos, los torturaban. ¿Dónde esconden la comida? ¿Dónde la esconden, no? Y les quitaban su comida a la fuerza y se los llevaban. Así es, por eso que millones de campesinos, millones van a morir de hambre, ¿eh? Millones van a morir de hambre en la época de Stalin. Millones, sobre todo en la zona de Ucrania, ¿no? En la zona de Ucrania, porque la zona productora de trigo es Ucrania, pues. Zona productora de trigo es Ucrania. Ahí millones de campesinos van a morir de hambre, ¿no? En la zona de Ucrania. Por eso que cuando Hitler invade la Unión Soviética, en Ucrania recibieron con alegría a los nazis, ¿no? Sí, pues, en la zona de Ucrania, ¿no? Recibieron con alegría a los nazis porque los veían como salvadores, ¿no? Contra el cruel Stalin, ¿no? Porque Stalin dejó morir a millones de campesinos en la zona de Ucrania con tal de cumplir sus objetivos económicos. Tenemos que exportar tanto para conseguir tanto dinero para invertirlo en la industria, ¿no? Industrializar, ¿no?
porque ese es el objetivo que tenía Stalin, la industrialización de la Unión Soviética, ¿no? Y eso le costará la vida a millones de campesinos. A ver, en España, bueno, en España hubo un sistema monárquico, ¿no? En España hubo un sistema monárquico hasta 1931, ¿eh? En España, sistema monárquico hasta 1931. Ese año la monarquía cae, en España, la monarquía cae. En el año 31 la monarquía cae, el año 31. Y surge la república, ¿no? Sistema republicano. Así que la monarquía cae. El rey Alfonso XIII renuncia, ¿no? El rey Alfonso XIII de España renuncia. Entonces cayó la monarquía el año 31 y surge la república. La república. Bueno, en una república había grupos de derecha y grupos de izquierda, ¿no? Grupo de derechas y grupo de izquierda, ¿no? Había partidos de izquierda, como el Partido Social Obrero Español, ¿no? El Partido Social Obrero Español, o el Partido Comunista Español, ¿no? O la Izquierda Revolucionaria Española, pues partidos de izquierda. Pero también había partidos de derecha, ¿no? De derecha, ¿no? Como la famosa Falange, ¿no? La Falange Española, la Falange. Esta Falange era un partido de la ultraderecha y ultracatólicos también, la Falange, ¿no? Ultraderecha, ultracatólicos, ¿ya? Mientras que la izquierda, bueno, la izquierda, tú sabes que estos no creen mucho en Dios, ¿sí o no? A veces los que son de izquierda son materialistas, ¿no? Y como son materialistas no creen en Dios, ¿no? Así es, pues. Entonces, ¿qué sucedió? Que en el año 36, fue elegido presidente uno de izquierda. En el año 36, fue elegido presidente uno de izquierda, llamado Manuel Azaña. Manuel Azaña, ¿no? Este Manuel Azaña, que era de izquierda, fue elegido presidente. Manuel Azaña. Y bueno, como es de izquierda, Azaña empezó a tomar una serie de medidas de izquierda, ¿no? Por ejemplo, reforma agraria, ¿no? O sea, quitarle tierras a los hacendados, dárselas a los campesinos, reforma agraria. Reforma militar, reducir el ejército, reducir el número de generales, ¿no? Sí, pues reducir el número del ejército de generales, ¿no? ¿Ya? Lo que no le gustó a los militares. O sea, hacendados molestos, porque le están quitando sus tierras. Militares molestos, porque está reduciendo el número de generales, quitándole muchas atribuciones. También empezó a estatizar empresas, ¿no? A estatizar empresas. Lo que hace la izquierda, pues, estatizar, ¿no? Empresas, ganándose el odio de la burguesía. Y además, un Estado laico. ¿Y qué es un Estado laico? Es un Estado donde la Iglesia no se mete. O sea, aparta a la Iglesia del Estado, ¿no? Aparta a la Iglesia del Estado. Estado laico, ¿no? Así que el Estado no participa en el gobierno, el Estado no participa en la Iglesia no participa en el gobierno, la Iglesia no participa en la educación, nada, sacando a la Iglesia, quitándole privilegios a la Iglesia, ¿no? Un Estado laico. Eso estuvo haciendo Manuel Azaña, quitándole tierra a los hacendados, reforma agraria. Disminuyendo el número de generales, quitándoles beneficios que tenían. Estatizando empresas. Además, estableciendo un Estado laico, donde la Iglesia no se mete en el Estado, ni en la educación, ni nada, ¿no? Bueno, contra este gobierno de izquierda se unen las derechas, pues, ¿no? Se unen las derechas, ¿no? Las derechas. Porque en España había varios grupos de derecha, ¿no? Varios grupos de derecha. El más importante es la Falange, ¿no? La Falange era el más importante, pero había otros, ¿no? Como el grupo SEDA, ¿no? Los SEDA, ¿ya? La Confederación Española de Derechas Autónomas, o los carlistas, ¿no? Los carlistas, que era otro grupo de la derecha también. Bueno, estos grupos de derecha se unen para derrocar a este gobierno de izquierda, pues. Bueno, igual que ahora también, ¿no? Igual que ahora, ¿no? Bueno, a Castillo lo han derrocado, bueno, él solito se sacó también, ¿no? Al final, pero los que más le hacían la vida imposible eran los de la ultraderecha, ¿sí o no? La ultraderecha, ¿no? Renovación, Fuerza Popular, ¿sí o no? Pero Castillo también hizo sus méritos, ¿sí o no? También hizo sus
sus méritos. Se esforzó para que lo saquen, ¿no? También hizo sus méritos. Claro, por un lado es cierto que la derecha se lo quería tumbar, y se lo tumbaron al final. Pero por otro lado también el hombre hizo sus méritos, ¿sí o no? Sus méritos, ¿ya? Bueno, entonces acá los de derecha se van a unir, pues, sobre todo las falanges, ¿no? Se van a unir para derrocar a ese gobierno de izquierda republicana de Manuel Azaña, ¿no? Y entonces las izquierdas se unen, pues, apoyando a Manuel Azaña, ¿no? Por un lado tenemos a las derechas, ¿no? Unidas, principalmente la falange española, y por otro lado a las izquierdas unidas, los llamados republicanos de izquierda, ¿no? Y eso van a provocar una guerra civil, ¿no? Entre la ultraderecha y la izquierda, ¿no? Y bueno, va a haber países que van a intervenir en esta guerra civil, ¿no? Por ejemplo, los partidos fascistas de ultraderecha, ¿no? Partidos fascistas de ultraderecha como Alemania, Italia, ¿no? Apoyarán a los grupos de ultraderecha española. Y otros países, ¿no? Como la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Apoyarán, pues, a las izquierdas, ¿no? Así que fue una larga guerra que duró en total 3 años. 3 años. Al final ganó la ultraderecha, ¿no? Ganaron los fascistas, ¿no? Ganaron los fascistas de ultraderecha. El presidente de izquierda, Manuel Azaña, tuvo que huir de España, escaparse de España, se fue a Francia, y Franco tomará el poder, ¿no? Francisco Franco tomará el poder y hará en España un gobierno fascista, ¿no? Un gobierno fascista de ultraderecha hasta su muerte en 1975, ¿ya? Y Franco, bueno, evitó participar en la Segunda Guerra Mundial. Evitó participar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así es, pues Hitler varias veces le pedía, oye, únete, pues. Pero el hombre buscó eludir su participación, dando como motivo también que España salía de una guerra civil, su economía estaba bastante deteriorada, mucha gente había muerto en la guerra, ¿no? Y por eso que como que no participó, ¿no? Activamente en la Segunda Guerra Mundial. Apoyó alguito, ¿no? Cuando Alemania invade la Unión Soviética, ¿no? Cuando Alemania invade la Unión Soviética, entonces decidió darle un apoyo a Alemania, ¿no? Enviando un ejército, la llamada División Azul, bueno, la División Azul, que participó en esa fracasada invasión a la Unión Soviética, pero después ya no se metió más en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Muy bien, uy, ya estamos con el tiempo casi terminado. Bueno, a ver, Hitler, el partido nazi, ¿no? El partido nazi. Bueno, se llama partido nazi por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, ¿no? El partido nazi, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que es el partido nazi, ¿no? El partido nazi. Partido al cual Hitler se unió, él no es el fundador, él se unió a ese partido, el partido nazi, pero el hombre era inteligente, carismático, ¿no? Y llegó a ser el líder del partido nazi, Hitler. Su ideología está en su obra llamado Mein Kampf, ¿no? Ahí se encuentra la ideología del partido nazi. Bueno, Hitler, bueno, como todos los demás partidos fascistas, era anticomunista, totalitario, ¿no? Anticomunista, totalitario. Pero una característica es el antisemitismo, ¿no? El antisemitismo, o sea, el odio a los judíos. O sea, Hitler, para unir a los alemanes, ¿no? Él usó mucho el odio a los judíos. Bueno, ya los judíos los odian desde antes, ¿eh? O sea, no es ahí, ¿eh? ¿Por qué odian a los judíos desde antes? ¿No? Bueno, porque los judíos son los que pidieron la muerte de Jesús, pues, ¿no? O sea, que los que pidieron a Roma que maten a Jesús fueron los judíos, acusándolo de blasfemia, ¿no? De blasfemia. Entonces, por eso que desde la época medieval los judíos eran perseguidos, acusándolos de haber matado a Jesús, ¿no? Siempre que había alguna epidemia en Europa, decían culpa de los judíos, y perseguían a los judíos, y los quemaban a los judíos, ¿no? Entonces, ahora, esta persecución a los judíos
en la Edad Media, Edad Moderna, era una persecución religiosa, ¿no? Persecución a los judíos. Edad Media, Edad Moderna, persecución religiosa. Pero ya en el siglo XIX ya se volvió racial, en el siglo XIX, ¿no? Porque en el siglo XIX los europeos se consideran la raza vencedora, la raza superior, ¿no? Raza vencedora, raza superior, ¿ya? El darwinismo social, ¿no? Darwinismo social, blancos superiores. Y entonces a los judíos ya los ven como una raza inferior, ¿no? Y que estos no deben mezclarse con los arios, porque malogran la raza, ¿no? O sea, ya de lo religioso se volvió racial, ¿no? Hacia los judíos, ¿ya? Entonces en Austria, donde Hitler nació, porque Hitler fue austriaco, había un gran antisemitismo, así es, un gran odio hacia estos judíos, ¿no? No solamente por cuestiones religiosas, sino también raciales, ¿no? Y bueno, Hitler decidió usar eso, ¿no? El antisemitismo, el odio a los judíos, para crear unidad de los alemanes, ¿o no? Y hacerlos sentirse superiores, ¿no? La superioridad de la raza aria, ¿no? Así es, que ellos son la raza superior, y así levantar la moral de los alemanes, ¿no? Estaba por los suelos, pues, después de la Primera Guerra Mundial. Hitler, además, él hablaba del espacio vital, ¿no? El espacio vital es el territorio necesario para que un pueblo pueda desarrollarse, ¿no? Para que un pueblo pueda crecer, el espacio vital, ¿ya? O sea, donde estén los recursos necesarios que un pueblo necesita, ¿no? Y Hitler decía que todos los territorios donde hay población alemana deben, ¿no? Deben unirse a Alemania, todos deben unirse a Alemania. Austria, por ejemplo, donde hay población germánica, ¿no? Debe unirse a Alemania, ¿no? Y según Hitler, su espacio vital estaba en Rusia, ¿no? Hacia el centro de Rusia, hacia las montañas Urales, hacia el centro de Rusia. Ese es su espacio vital, porque ahí hay recursos como petróleo, minerales, productos agrícolas, ¿no? Que Alemania necesita para su crecimiento. O sea, era su espacio vital, un territorio que Alemania debe dominar, ¿no? O sea, Hitler quiere integrar territorios de Europa donde hay población alemana, ¿no? Una gran Alemania, ¿no? Y quiere expandirse hacia el centro de Rusia, el espacio vital, porque ahí están los recursos que Alemania necesita para su desarrollo, ¿no? Es lo que él hablaba, pues. Bueno, el partido nazi, como ya les dije, va a tener este crecimiento por la Gran Depresión, ¿no? Por la Gran Depresión, el crack del 29, que tuvieron acogida y popularidad. Hitler, su partido, el partido nazi, logró tener mayoría en el Parlamento alemán, el año 32, tener mayoría en el Parlamento alemán. En el año 33, Hitler fue nombrado primer ministro o canciller por el presidente Hindenburg, y después de la muerte de Hindenburg, en el año 34, Hitler asumió todo el poder, ¿no? Todo el poder en Alemania, ¿no? Iba a haber un dominio absoluto del partido nazi, total del partido nazi, no va a haber más partidos políticos, solamente el partido nazi nada más. El partido que será más perseguido va a ser el Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista Alemán serán perseguidos, exterminados, ¿no? Bueno, los judíos van a ser perseguidos, las llamadas leyes de Nuremberg. Estas leyes de Nuremberg eran leyes antirraciales, a los judíos les quitan derechos, prohíben mezclarse con arios, prohíben que enseñen, prohíben que sean médicos, ¿no? O sea, muchas limitaciones a los judíos. La economía alemana va a recuperarse con Hitler, va a tener un gran desarrollo industrial, sobre todo la industria militar. Hitler organizará un poderoso ejército y Hitler comenzará su expansión, ¿no? Su expansión. Se va a anexar Austria, se va a anexar Checoslovaquia, ¿no? Etcétera. Ahora, ¿por qué los países de Europa lo dejaron a Hitler que actúe como le da la gana, ¿no? O sea, ¿por qué los países de Europa lo dejaron hacer lo que le da la gana a Hitler? Porque ellos saben lo que Hitler hace, ¿no? Sabe lo que hace en Alemania, ¿no?
los crímenes que comete. ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué lo dejaron que invada Austria, que invada Checoslovaquia, todo, ¿no? ¿Por qué lo dejaron? Porque lo que querían los países europeos, como Francia e Inglaterra, es que Hitler se enfrente a la Unión Soviética y acabe con el comunismo soviético, ¿no? Ese era su sueño, que Hitler, anticomunista, se enfrente a la Unión Soviética y acabe con el comunismo soviético, que termine con ello. Por eso lo dejaron que haga lo que le dé la gana, ¿no? Porque Hitler hablaba de expandirse hacia Rusia, ¿no? ¿Ya? Pero la idea de Hitler no era solamente expandirse hacia allá. Hitler también quiere dominar Europa, ¿no? Quiere vengarse de Francia, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces Hitler firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Pacto de no agresión con la Unión Soviética. No agresión con la Unión Soviética. ¿Por qué Hitler hizo esto? Bueno, para no luchar en dos frentes, pues. Para no luchar en dos frentes, ¿no? ¿Ya? Como pasó en la Primera Guerra Mundial. O sea, que la Unión Soviética no se meta mientras que va atacando Francia, ¿no? Claro, que la idea de Hitler luego es que una vez que ya domine Francia, Europa, lanzarse en la Unión Soviética, ¿no? Es su idea. Pero para que no se meta, pacto de no agresión. Ahora, ¿y la Unión Soviética, Stalin es sonso y no se da cuenta? No, sí sabe. Solo que en aquel momento la Unión Soviética no estaba preparada para la guerra. O sea, si Alemania la ataca en ese momento, le saca la mugre. Y entonces lo que la Unión Soviética quiere es ganar tiempo, pues. Ganar tiempo, ¿no? O sea, que mientras que Alemania va haciendo la guerra en el resto de Europa, ellos vayan preparándose para la guerra, ¿no? Por eso que aceptaron el pacto de no agresión. Pero este pacto de no agresión no le gustó ni a Inglaterra, ni a Francia, no les gustó, ¿no? Porque ellos esperaban que Hitler se lance contra la Unión Soviética, pero Hitler ahora firmó un pacto con la Unión Soviética, ¿no? No les gustó, y por eso que ya no le dejaron a Hitler que haga lo que le dé la gana, pues. Y cuando Hitler les dijo que iba a invadir Polonia, le dijeron, si lo hace, te declaramos la guerra. Pero Hitler igualito invadió Polonia, y cuando invadió Polonia, Inglaterra y Francia le declaran la guerra, ¿no? Y ahí empezaría, pues, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, guerra que ya veremos la siguiente clasecita. Bueno, amiguitos, se nos acabó el tiempo. Sí, ya se nos pasó el tiempo ya. A ver, apunten las claves al toque, ¿ya? Apunten las claves al toque. ¿Ya están listos? Ya. 1 enano, 2 avión, 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos, 6 avión, 7 beso, 8 dedos, 9 casa, 10 dedos, 11 avión y 12 casa. ¿Listo, amiguitos? Muchas gracias. Acá nos quedamos entonces. Hasta luego, Listo, nos profesor. vemos la próxima semana para no ser la Luego, clase de profe. nuevo. Profe. Listo, cuídense Cuídese, mucho. Hasta la próxima. profesor. Feliz Navidad, Feliz profe. Navidad, que la pasen bien. Feliz Navidad. Igual. Mira, profe, Chao. pásenlo bonito. Feliz Navidad, Ya, profe. igualmente ustedes, pásenla muy bonito. Hasta la próxima, nos vemos, chocito.